Hola con todos, sean bienvenidos a una nueva videoclase donde ahora hablaremos temas específicos de física como son la caída libre y el lanzamiento vertical. En esta vamos a hablar temas de definiciones de cada uno, sus respectivas propiedades y fórmulas. Iniciamos con la caída libre diciendo que tiene como definición teórica que es el movimiento de un cuerpo bajo la acción exclusiva de la fuerza gravitatoria, despreciando la resistencia del aire y otras fuerzas externas. Se caracteriza por ser un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o conocido como MRUA por sus iniciales, con aceleración constante al igual a la aceleración de la gravedad terrestre. Es el movimiento que experimenta un objeto cuando lo sueltas y solo la gravedad actúa sobre él, pues todos los objetos caen con la misma aceleración sin importar el peso. Tiene como características esenciales, como vemos acá en la primera, que nos dice que tiene aceleración constante, que para este caso es la gravitatoria, que es aproximadamente de 9,8 o 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, donde varía ligeramente según la ubicación. Nos dice que también que tiene como dirección hacia el centro de la Tierra, o sea, verticalmente hacia abajo. También nos dice que la velocidad inicial v sub 0 es igual a cero si simplemente soltamos el objeto. Y también tiene una trayectoria rectilínea vertical, o sea que cae de manera lineal. Vamos con el movimiento vertical. Como definición técnica, nos dice que el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado donde un objeto es proyectado verticalmente hacia arriba o hacia abajo, con una velocidad inicial v sub 0 diferente de cero, bajo la acción exclusiva de la gravedad. Es cuando lanzas algo directamente hacia arriba o hacia abajo con impulso, pues el objeto sube frenándose progresivamente hasta detenerse momentáneamente en el punto más alto y luego cae. Existen dos tipos de lanzamiento vertical. Lanzamiento hacia arriba, donde nos dice que la velocidad inicial o v sub 0 es mayor a cero, tomando el eje Y positivo hacia arriba. Y también el lanzamiento hacia abajo, donde nos dice que v sub 0 es menor a cero, con impulso inicial descendente. Tiene como propiedades matemáticas y físicas referentes a las más comunes como son el origen, que es el punto de lanzamiento o el suelo, el eje Y como eje vertical, el sentido positivo hacia arriba, el sentido negativo hacia abajo. Por lo tanto, decimos que la gravedad puede ser positiva o negativa dependiendo si sube o baja, ya que la gravedad normalmente siempre apunta hacia abajo. Por lo tanto, en la mayoría de ejercicios, la gravedad siempre se la toma de manera negativa. Ahora vamos con las ecuaciones. En las primeras tenemos lo siguiente. En la primera nos explica la relación de la ecuación de la velocidad respecto al tiempo, como ya lo hemos visto anteriormente, que nos dice que es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. En la segunda nos dice que es la ecuación de la velocidad respecto a la aceleración de la gravedad, donde nos dice que la velocidad en función del tiempo es igual a la velocidad inicial más o menos la gravedad por el tiempo. Y la ecuación de posición respecto a la aceleración es igual a la posición en un tiempo t es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. En la segunda línea de ecuaciones tenemos las siguientes. Nos habla de la ecuación de posición respecto a la aceleración de la gravedad, donde nos dice que la posición respecto al tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. También nos habla de la ecuación de la velocidad independiente del tiempo, donde nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más dos veces la aceleración multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Y también la misma ecuación de velocidad independiente del tiempo, pero con movimiento vertical, donde nos dice que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado menos dos veces la gravedad multiplicado por la posición final menos la posición inicial. Y por último, en la tercera fila de ecuaciones tenemos lo que nos habla de las ecuaciones de la altura máxima, donde nos dice que eso es igual a la velocidad
inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Ecuación de tiempo de subida. Nos dice que es igual a tener la velocidad inicial dividida entre la gravedad y también la ecuación del tiempo total de vuelo, donde nos dice que es igual a 2 veces la velocidad inicial sobre la gravedad. Y bueno, aquí vemos las condiciones importantes de donde nos dice que la posición vertical en el instante se la conoce como también entre sus iniciales t, la posición inicial es y sub 0, b se conoce como la velocidad en un instante, velocidad sub 0 es la velocidad inicial, la gravedad que es 9,8 metros sobre segundo, que es la magnitud de la aceleración gravitacional, y t que es el tiempo transcurrido. Vamos ahora con las propiedades especiales del lanzamiento vertical hacia arriba. Primero tenemos lo que es la simetría temporal, pues nos dice que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada si regresa al mismo nivel. Y la rapidez al regresar al punto de lanzamiento es igual a tener la rapidez inicial, pero en sentido opuesto. Y también nos dice que en el punto más alto o la altura máxima, la velocidad es igual a cero, ya que la velocidad instantánea se anula. Y también la aceleración es igual a menos la fuerza de gravedad, que tiene que ser diferente de cero. Pues la aceleración nunca es cero. Y bueno, por último, vamos a hablar de lo que son las aplicaciones cotidianas. Primero aquí tenemos lo que se ve en deportes, ya que nos dice que en, por ejemplo, el baloncesto, los jugadores profesionales calculan intuitivamente el ángulo y la velocidad inicial para los tiros libres. Pues Stephen Curry lanza el balón con velocidad promedio de 7 metros sobre segundo, verticalmente alcanzando alturas de 2,5 metros. En voleibol y remates, los atacantes saltan con una velocidad de 3,5 a 4 metros sobre segundo, alcanzando alturas de 60 y 80 centímetros sobre su altura estática. El salto de altura es el récord mundial con 2,45 metros de Javier Sotomayor en 1993, ya que requirió una velocidad vertical inicial aproximadamente de 5 metros sobre segundo. También tenemos en seguridad e ingeniería los airbags, que son sensores donde detectan desaceleraciones bruscas. El diseño se basa en ecuaciones de caída libre para calcular el tiempo de impacto. Diseño de montañas rusas, también donde los ingenieros calculan las caídas libres controladas, pues la torre de caída en Six Flags alcanza el 1,5 fuerzas de la gravedad de aceleración. Las pruebas de resistencia. Los smartphones modernos se prueban dejando caer desde 1 o 2 metros, o sea, en una aproximadamente de caída de 0,45 a 0,64 segundos de caída. En tecnología espacial, los vuelos parabólicos, Vómito Cometa, aviones como el Boeing 727 de la NASA vuelan en trayectorias parabólicas para simular gravedad cero durante 25 segundos. Reentrada atmosférica. Las cápsulas espaciales experimentan velocidades de hasta 28.000 kilómetros por hora, requiriendo escudos térmicos diseñados considerando la resistencia del aire, más alta de caída libre, ideal. Y por último, tenemos que en medicina y biología el tiempo de reacción en pruebas neurológicas se deja caer regla entre los dedos del paciente. La distancia de caída permite calcular el tiempo de reacción mediante la ecuación que tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la altura sobre la gravedad. El goteo intravenoso, donde es la velocidad del fluido, depende de la altura del suero, pues la energía potencial gravitatoria actúa en este caso para un mayor flujo de la misma líquido. Y bueno, por último, recuerden que la física es mucho más que memorizar fórmulas. Es una forma de pensar críticamente, de cuestionar lo obvio y de maravillarte ante la elegancia matemática que describe nuestro universo. Por eso Galileo comenzó con una pregunta simple: si los objetos pesados realmente caen más rápido. Esa curiosidad transformó la ciencia para siempre. Y recuerden, no olviden suscribirse, darle like, compartir, mirar todos mis videos que encuentran aquí acerca de diferentes temas de los que venimos hablando de física. No olviden visitar todas mis redes sociales y recuerden que nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima.